Me refiero al sistema de negocios que de alguna manera se articula con buena parte de las cuentas y el presupuesto público de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con desde las constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, los dueños del subte, de los bancos, las firmas dominantes en la ciudad, como pueden ser los laboratorios de medicamentos, digo, todo lo que de alguna manera condiciona buena parte de los contratos que le salen carísimos a la Ciudad de Buenos Aires y que explican en gran medida por qué un gobierno que tuvo la posibilidad de disponer de muchísimos recursos, se ha multiplicado por 9 la recaudación de recursos en la Ciudad de Buenos Aires, se ha cuadruplicado la deuda y sin embargo los niveles de inversión que hubiéramos necesitado en términos de mejorar la infraestructura social, sanitaria, educacional, el desarrollo del subte que hubiera sido imprescindible, todas esas cosas siguen faltando en la Ciudad de Buenos Aires. Las obras que han existido no superan en nada lo que han sido la historia de desarrollos anteriores, a pesar de que en este caso los recursos disponibles han sido monumentales. La verdad que las listas de Camino Popular, si tienen una característica, es que están repletas de referentes sociales que protagonizan todos los días las luchas más importantes que se dan en esta ciudad, tanto en su lista de legisladores como en sus listas que presenta frente a las juntas comunales, y eso es motivo de orgullo a todos nosotros. Y lo menciono porque vivimos en una ciudad que, a pesar de que el PRO quiere instalar permanentemente de que en la ciudad de Buenos Aires se vive bien, una suerte de apariencia de bienestar general, que cuando uno recorre la ciudad de Buenos Aires se da cuenta de que no es así. Esta es la ciudad donde 1 de cada 6 personas viven en situación habitacional precaria, donde 1 de cada 3 familias tiene que alquilar porque no puede acceder a una vivienda propia, donde más de 5.000 pibes quedan afuera del sistema público de educación, donde en las comunas donde la mayor cantidad de la población no tiene acceso a pagarse una medicina prepaga o una obra social, no hay hospitales públicos. Es una ciudad donde se habilita a la policía, a la flamante policía metropolitana, a utilizar instrumentos de tortura como práctica cotidiana. Entonces, esa es la ciudad frente a la que se revela Camino Popular. Y la verdad es, cuando uno observa este modelo que el PRO ha consolidado en la ciudad, donde se ha profundizado la desigualdad social, geográfica, de la segregación, el deterioro de lo público en la educación, en la salud, en la vivienda, en las políticas sociales, en las políticas de género, como mencionaba Patricia. Cuando uno observa cómo es que se ha podido consolidar este modelo en la ciudad, como bien decía Claudio, hay que decir que la responsabilidad no es exclusivamente del PRO. Y hay que decir que las principales fuerzas que hoy se presentan como alternativas al PRO, tanto Frente para la Victoria como el ECO, han sido sistemáticamente funcionales en la legislatura porteña. Por eso es una campaña en la Ciudad de Buenos Aires, pero también hay algo que decirle al país, y es que en la ciudad que gobierna Mauricio Macri, la vida se hace muy difícil. Esta es una ciudad agresiva, desigual, salvaje, difícil de transitar, por eso además incluso llegué tarde. Es difícil tomarse un subte en esta ciudad, te podés morir de calor si no te toca el vagón que tiene el aire acondicionado, si te tocas casi un milagro. Podés encontrarte que en las horas pico, a la salida de los colegios, cuando los chicos salen de los colegios, más o menos a esta hora, a las 4 de la tarde, es difícil transitar, es difícil no caerse en una vereda, no tropezar, como muestra el spot de Itay, que yo creo que va a tener muchísima convocatoria porque con cierto sentido del humor muestra lo que te pasa caminando por las calles de esta ciudad, que es la ciudad donde yo nací, la ciudad donde trabajo, la ciudad donde, bueno, me entusiasmé, la ciudad donde también sufrí defraudaciones políticas, si ustedes quieren, y es la ciudad en la cual me vuelvo a enamorar de un proyecto, en este caso Camino Popular, y siento que no soy la única. Camino Popular no se fracturó, Camino Popular creció, Camino Popular va a dar batalla en estas elecciones sin pretender autoproclamarse como los mejores, pero sin lugar a duda ser coherente es un precio que se tiene que reproducir en términos prácticos. Y lo otro que me parece importante es el tema de la alegría. La alegría no es un tema de seriedad,
O sea, acá se contrapone y me parece que construir en los barrios, en las villas, en los sindicatos, en las facultades, en los centros culturales, en las organizaciones religiosas, es fundamentalmente un acto de alegría que tenemos que cumplimentar. Pero digo una cosa, la alegría está acompañada y fundamentalmente sostenida sobre el grado de seriedad de nuestros candidatos. Y en esto, digo, podemos hablar horas con respecto a cuál es la conducta que se aplica a la legislatura porteña. La legislatura porteña, cualquiera de nosotros que les logre ocupar un cargo, tiene que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace, pero fundamentalmente entender que hay organización social por fuera de los ámbitos legislativos, que es lo que garantiza ser el canal de expresión institucional que permita reproducir en términos legislativos lo que son las demandas de la población. Y en este caso es un orgullo que cada uno de los compañeros que les tocó pasar por estas bancas dieron muestra de coherencia, de seriedad y fundamentalmente de proyectos alternativos y operadores a los planteos que se hacen desde el oficialismo y de la pseudo oposición. Efectivamente, la constitución de Camino Popular tiene que ver con la necesidad de dar expresión política a todo esto que ha sido construido socialmente por todos los que estamos acá presentes y muchos más que se van a tener que ir agregando, porque es una necesidad para nosotros de la Ciudad de Buenos Aires, de los trabajadores del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, poder tener y construir este instrumento político. Nosotros, se decía acá que es un momento muy difícil, que atravesamos un momento muy difícil, y yo coincido, desde el PTP coincidimos en que es un momento muy difícil, pero como todos sabemos, compañeros, cuando hay situaciones difíciles y cuando hay situaciones de crisis, también hay enormes oportunidades. Y yo creo que tenemos la enorme oportunidad de transformarnos para estas elecciones, y en un proyecto hacia el futuro tenemos la enorme posibilidad de transformarnos en la opción necesaria que capitalice las necesidades de los sectores populares más postergados en nuestra ciudad. Me parece que también, no solo de los más postergados, de los sectores de capas medias, etcétera, de todos aquellos para quienes Macri y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no han resuelto ninguna de esas necesidades. Construir una propuesta que pueda decirle que no al proyecto de expulsión de los sectores más precarizados en esta ciudad y que posterga de manera sistemática la solución a los problemas estructurales que vive la mayoría. Este es el desafío que nosotros tenemos, y una oportunidad, no solo un desafío, sino la oportunidad de que todos los candidatos a comuneros que nosotros estamos hoy proponiendo para que se pongan a la cabeza del programa, que están hoy sentados acá, y que no solo son vecinos, sino que representan luchas sociales, gremiales, políticas, de género, de la juventud, y que están hoy acá para decir qué proyecto de ciudad nosotros podemos construir, no solo escuchando a quienes padecen y cuáles son las necesidades, sino también saliendo a decir que nosotros, que también padecemos y que también tenemos necesidades, sabemos cómo solucionarlo. Como uno habla que se enajena el campo y los bienes comunes del campo, en la ciudad también se acostumbra el gobierno de la ciudad a este tipo de enajenación de los bienes comunes. Bueno.